El segundo tema es la estructura de los componentes del proceso y ruta crítica de los negocios o de los proyectos de inmobiliarios. Cuando hablamos de esto, tenemos que ver qué es un proyecto inmobiliario. ¿Quién me podría decir qué es un proyecto inmobiliario? ¿O qué creen que sea un proyecto inmobiliario? Bueno, es una inversión basada tal vez en resolver necesidades comerciales, habitacionales y ligadas directamente al suelo, ¿no? Directamente al terreno, ¿verdad? A un bien inmueble. Correcto. Todo proyecto de inmobiliario va relacionado a inmuebles. Inmuebles que, como en su momento lo vimos, tienen toda la relación a un bien raíz. El bien raíz, como bien lo dice Ricardo, que están ligadas íntimamente al suelo. Entonces, cuando yo genero un proyecto de inversión, estoy hablando de cualquier rubro, ya sea habitacional, ya sea comercial, ya sea industrial, ya sea de servicio, ya sea recreativo, de equipamiento, de cualquier rubro que yo pueda generar, que yo pueda establecer dentro de la cuestión inmobiliaria, ¿sí? Entonces, estos proyectos o estos, sí, entes económicos tienen características y funciones muy particulares. Estas, al final del día, son un negocio y al ser un negocio, tienen un rubro financiero. Por ahí, alguien me preguntaba el día de ayer una serie de dudas que tenía. Cuando nosotros entramos a una cuestión financiera, tenemos que saber hablar el lenguaje financiero. Tenemos que saber de a qué se tratan los términos como tasas, qué tipos de tasas existen, qué es un valor presente neto, qué es un valor presente, qué es una TIR, qué es una trema, ¿sí? Qué es un punto de equilibrio, etc. O sea, tenemos que saber hablar los términos financieros para saber qué es lo que estamos generando, ¿no? Cuando yo hablo de una tasa de rentabilidad, ¿qué diferencia existe con una tasa de riesgo? ¿Qué diferencia existe con una trema? ¿Qué diferencia existe con una tasa pasiva o una tasa activa? Entonces yo tengo que empezar a manejar términos para saber cómo manejar un negocio financiero. Los proyectos de inmobiliarios están envueltos en esos negocios financieros, ¿sí? Por lo tanto, tengo que saber, y era lo que yo, dentro del ejercicio que les hice, que ustedes se dieran cuenta cómo una tasa de descuento que les di no hace productivo o rentable un negocio. Ustedes se dieron cuenta que la tasa que yo les ofrecía de un 20% anualizado, pues realmente no era esa. Si yo cumplía con los términos que yo les establecí, pues el negocio no es rentable, ya no es una tasa de descuento aceptable. Entonces ya empiezo a hablar términos financieros o un lenguaje financiero en el cual yo ya empiezo a establecer mis parámetros de negocio en el cual yo voy a desarrollarme. Por lo tanto, cuando hablo de esos parámetros, también hablo de riesgo. Todos los negocios están envueltos en riesgos. Todos conllevan riesgos. Yo como empresario, como emprendedor o como project manager, tengo que establecer el tipo de riesgo en el cual me voy a meter. O como inversionista también, al cual me voy a meter para que tenga la rentabilidad o los beneficios esperados. Por lo tanto, yo tengo que establecer diferentes características en todo proyecto de inversión. Primero, ¿qué tipo de producto voy a generar? Como les decía yo hace ratito, tengo que ver mis fortalezas para saber en dónde estoy parado. Por ahí alguien me decía desde un principio, yo quiero hacer proyectos de lotificación. Está bien, ¿sabes cómo se manejan los proyectos de lotificación? ¿Tienes la idea de saber cuáles son sus alcances? O el que quería rentar, alguien que quería hacer rentas o productos con rentas y ventas. Yo tengo que establecer si realmente tengo la fortaleza o el conocimiento para ese tipo de negocios. Y entonces tengo que establecer, si yo tengo esas fortalezas, pues claro que me voy a aventar. Y ya escojo el tipo de producto al cual yo voy a arriesgar mi proyecto o mi inversión para entrarle a realizar este tipo de proyectos de inversión, ¿sí? O inmobiliarios. Los ciclos, no todos los ciclos son iguales. Tengo que ver cómo evaluar
cada producto. Cuando, por ejemplo, yo ya tengo un negocio en marcha, vamos a pensar un hotel. Cuando hago un proyecto de inversión, ¿cómo voy a evaluar en tiempo de ganancia este tipo de producto? O ya sea un producto de rentas con la posibilidad de ventas. ¿Cómo lo tengo que evaluar para saber si va a ser rentable o no? No es lo mismo estos dos productos a un producto de casitas o de departamentos que los voy a vender en 3 o 5 años, ¿sí? Son características diferentes. Por lo tanto, yo tengo que establecer sobre ese producto o proyecto inmobiliario ese ciclo de vida. Y lo más importante, su ubicación. No puedo hacer cualquier tipo de producto en cualquier lugar. Tengo que establecer parámetros de ubicación, porque si yo, por ejemplo, hago departamentos residenciales en una colonia económicamente baja, ¿cuál va a ser mi resultado? ¿Cuál creen que sea mi resultado? No se venderán. Malo. Posiblemente no se vendan, o posiblemente sí, pero ¿con qué absorción? ¿Cuál va a ser la absorción que voy a tener? ¿Los voy a vender rápido o en cuánto tiempo los voy a vender? ¿Mi proyecto está sujeto para que me aguante el tiempo esperado? Tengo que evaluarlo. Entonces ya empiezo a determinar diferentes tipos de parámetros que me van a dar una posible solución o una posible esperanza de qué tan factible es este negocio. Ya llegó el inversionista, ya les dijo que tenían que invertir 6 millones de pesos para obtener 12, que la tasa de interés es el 20 y que todo se vende en 3 años. Está padre, ya lo acepté, sí me dan los negocios, pero ¿dónde va a estar ubicado? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el producto final? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué tipo de infraestructura tenemos ahí? Empezamos a ver otros factores que desde el primer momento no los vi. Vi un negocio, vi que lo que me traías estaba padre, pero ya empiezo a tener que evaluar desde otra perspectiva todas sus características con mayor profundidad. No nada más es ver en la primera cita si el negocio me da o no me da. Es importante porque yo ya de ahí voy a tomar una decisión, pero ahora tengo que tomar la decisión para cumplir las metas de mis proyectos de inversión. Entonces de ahí es donde yo ya empiezo a determinar todas estas características que les estoy comentando, ¿no?